¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida por parte de la Secretaría de Planeación del Departamento, en nombre del doctor César Carrillo, secretario de Planeación, del doctor Roberto González, director de Desarrollo Regional, y del doctor Juan Ricardo Mozo, director de Sistemas de Información de la Secretaría de Planeación. Estamos hoy en esta videoTIC con el fin de abordar el tema de sistemas de información geográfica, para lo cual nos acompaña la ingeniera Diana Robles, ingeniera profesional y especialista en el tema de riesgos y en sistemas de información, y la bióloga María Cristina Ruiz, también especialista en sistemas de información. Entonces, pues esperamos su activa participación y que con esto podamos contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver y lo que se relaciona con los sistemas de información geográfica para los municipios. Le damos también la bienvenida a todos los participantes de nuestra escuela virtual y pues le voy a dar la palabra a mis compañeras pues para iniciar la presentación. Entonces, pues bienvenidas, muy buenos días. Muy buenos días a todos los participantes. Es un gusto estar con ustedes en este día, con el ánimo pues de poder compartir la información y todo aquello que desde la Secretaría de Planeación se ha venido trabajando, aportando con el fin de que los municipios y todos aquellos que estén interesados en el tema de los sistemas de información geográfica y de cartografía en general puedan saber cómo pueden tener esta información a su alcance. Bueno, claro que sí. Entonces vamos a iniciar la presentación del Sistema de Información Geográfico, una herramienta idónea para la toma de decisiones. Les vamos a mostrar desde, digamos, el tema básico a tener en cuenta en un sistema de información hasta lo que está haciendo la Gobernación de Cundinamarca en temas de revisiones de POD y esto cómo se debe integrar en este gran sistema de información para la mejor toma de decisiones. Bueno, entonces bienvenidos y vamos a dar paso entonces a la presentación. Bueno, el nombre de la presentación, Sistemas de Información Geográfica, una herramienta idónea para la toma de decisiones en el territorio. Esta charla debe enmarcarse precisamente a partir de lo que nos establece la Ley 388 en cuanto a la normatividad que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial. En el artículo 112, el expediente urbano hace referencia a que los municipios deben conformar un expediente urbano donde se tengan planos e información georreferenciada. Una información georreferenciada, como su nombre lo indica, hace referencia a que es una información que debe estar referida a unas coordenadas geográficas y por lo mismo los elementos que están en un territorio deben tener una ubicación en el espacio. En esta normativa, en la Ley 388, desde el punto de vista del contenido de los PODs urbanos, en la parte urbana se habla de la localización, dimensionamiento de la infraestructura vial, la delimitación del suelo urbano, expansión urbana, las áreas de conservación, clases de suelo, entre otros elementos. Aquí en este esquema vemos rápidamente la localización y dimensionamiento de infraestructuras. Podemos ver que con un color se delimita lo que es el perímetro, con otros se está mostrando cuáles son las áreas de reserva, las áreas para implementación, y asimismo en un plano se va a poder representar toda esta información. Desde el punto de vista de la parte rural, es importante mencionar que en los planes de ordenamiento pues, se deben considerar las áreas de conservación, protección, la localización y dimensionamiento de las zonas suburbanas, identificación de centros poblados, parcelaciones, usos del suelo, zonas de amenaza, entre otros elementos. Todos estos elementos deben estar articulados y por lo mismo, también aquí en este esquema podemos ver que el espacio protegido, el espacio de ocupación, el espacio de producción, entre otros, tienen una representación en este territorio. Y vemos aquí a manera de ejemplo el espacio protegido, lo que es la conservación ambiental, las reservas, en las zonas de riesgo. Vemos también los espacios de producción, ya sea que sea un suelo agrícola, un suelo para uso pecuario, industrial, para minería, entre otros elementos. Y un espacio de ocupación donde se encuentra el suelo urbano, los suelos suburbanos, los suelos de expansión, entre otros.
Aquí vemos las etapas para la formulación y revisión de planes de ordenamiento. Entonces, dentro del marco de las revisiones de los planes de ordenamiento territorial se tienen las diferentes etapas. La primera es el diagnóstico o radiografía de cómo se encuentra el territorio hoy. Entonces, ahí va a estar todo el tema de factores bióticos, factores abióticos, que esto tiene que ver mucho con la espacialización de la estructura ecológica principal. También algunos aspectos de clima, de geología, de geomorfología. Por supuesto, uno de los más importantes, la cobertura y uso del suelo, que todo esto va estructurando como tal el plan de ordenamiento territorial. También, digamos, dentro de esas etapas está ya la ejecución. La ejecución es ya plasmar eso que se diagnosticó inicialmente para plasmarlo en proyectos, programas, estrategias que se van a ver reflejados directamente, espacializados en los mapas que se van a presentar en los DTS ya en las respectivas aprobaciones de estos planes. Bueno, digamos que ahí también podemos ver cómo se deben articular algo que por normativa en temas de gestión de riesgo deben estar, y es los estudios básicos de gestión de riesgo. Se ha hecho un trabajo muy importante desde la Secretaría de Planeación para aportar técnicamente y financieramente a municipios del departamento con el fin de que pues, se pueda tener la zonificación básica de las amenazas y por ende ver en dónde están aquellas amenazas altas, digamos, por tipos de fenómenos como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. Bueno, continuando con nuestra charla, es importante, y como el nombre de la charla hace referencia a sistemas de información geográfico, es importante aclarar qué es un SIG. Y vemos aquí una definición sencilla donde se habla que es una combinación de recursos humanos, técnicos, humanos y técnicos que interactúan en una forma lógica, coordinada y sistemática para poder capturar la información, almacenarla, analizarla y manipularla para obtener una nueva información que ya va a estar georreferenciada, con lo que se busca esencialmente mejorar la calidad en la toma de las decisiones. Un sistema de información geográfica es una herramienta que permite o que facilita precisamente la planificación del territorio, la toma de decisiones en todas las administraciones. Trátese de una administración territorial o trátese de la gobernación de Cundinamarca, haciendo referencia a este tipo de entidades. Importante, como se menciona aquí, recursos humanos, recursos técnicos. Todo tiene que estar funcionando, todo tiene que estar sincronizado para que pueda desarrollarse un buen sistema de información geográfica. Ahora, aquí en esta diapositiva podemos ver los componentes de un SIG. Básicamente se habla de un hardware, o sea, debemos tener un equipo de buena consistencia, de una buena capacidad de memoria, con una buena tarjeta graficadora. Debemos contar en un momento dado con un plotter, según si se trata de una administración municipal, que demande pues, de este sistema, de un software. En la actualidad pues existen software libre, no necesariamente tiene que recurrirse a software licenciado, sino que ya se cuenta con diferentes sistemas de software para sistemas de información geográfico, software libre que está al alcance de cualquier persona del común para poder utilizarlo y trabajar la información geográfica. Los datos son esenciales. Si tenemos un buen hardware, tenemos software, pero no tenemos datos, la información es básica. Quien tiene los datos, decían antiguamente, maneja la información, ¿no? Tiene la fuerza, el poder, no necesariamente. La idea precisamente es que estos datos faciliten precisamente el poder tomar unas buenas decisiones. Hablamos del recurso humano y hablamos de los métodos. Estos métodos hacen referencia a lo que es de la parte de estándares, metadatos, normas, que deben estar todos articulados, todos estos elementos para poder tener un buen sistema de información geográfico.
Ahora bien, ¿cómo están estructurados los datos en un SIG? Los datos se estructuran, o mejor, los elementos del mundo real se representan a partir de puntos, de líneas y de polígonos. De hecho, aquí vemos a manera de ejemplo, el uso del suelo se representa como un polígono, los lagos también como polígonos, los pozos se representarían como puntos, los edificios como puntos, etc. Esto depende en esencia de los tipos de información que nosotros estemos manejando. Hay dos tipos de información claves. Un tipo de información hace referencia a la información raster, que es la información que se captura a partir de sensores remotos, a partir de ortoimágenes, y es un tipo de información que nos facilita precisamente tener posibilidades de actualizar y tener información en tiempo real. Es la información que, por ejemplo, vemos en Google Maps, que la gente conoce comúnmente. Y vemos también otro tipo de información, que es la información vectorial, que son los mapas que nosotros podemos tener al alcance y que podemos consultar continuamente. Y esta información viene representada en un mapa, como mencioné anteriormente, a partir de puntos, de líneas y de polígonos. Vemos aquí en esta diapositiva como una información que en un momento dado, en un plano, se ven como polígonos los predios de un municipio. En otra escala podemos ver que ese municipio se ve inmerso dentro de los demás municipios. Por el mismo cambio de escala cambian precisamente los niveles de detalle de la información. La escala del mapa hace referencia a la relación de proporcionalidad entre una distancia medida en el terreno y la medida correspondiente en el mapa. Entonces esto determina precisamente el nivel de detalle que vamos a poder tener en un plano como tal. A manera de ejemplo, en una escala 1:500, 1 centímetro del plano equivale a 5 metros en la realidad. Entonces, esto pues para poder tener una idea, grosso modo, de el detalle que vamos a poder tener cuando vamos a tener un plano de una u otra escala. Aquí vemos a qué hace referencia. Hay tres tipos de escala: una escala pequeña, una escala mediana y una escala grande. La escala pequeña hace referencia a escala 1/500.000 y menores. Estaríamos hablando de una escala 100.000, una escala 200.000, una escala 500.000, una escala millón, que básicamente se usa para planeamiento general, para estudios estratégicos regionales. Entonces aquí a manera de ejemplo tenemos el mapa de cuencas del departamento de Cundinamarca, una escala 250.000, donde podemos tener una información general de todas las cuencas que cubren el departamento, así como información, digamos, de la ubicación de Cundinamarca a nivel del país, sería otro ejemplo. La escala mediana es una escala que va entre 100.000 y 5.000. Entonces tenemos allí los casos de la escala 25.000, de escala 50.000, se usa para planeamiento más detallado. En el caso, la división de veredas de municipios, como en este caso del municipio de Oaxaca, donde podemos ver la distribución de las veredas en el municipio. Es la escala, digamos, que se utiliza con más frecuencia para presentar la información a nivel municipal. Y la escala grande, que hace referencia a escalas iguales y mayores a escala 5.000, entonces tenemos aquí una escala 500, una escala 1.000, escala 2.000, y se usa básicamente para usos urbanos, técnicos y administrativos. Aquí traemos a manera de ejemplo la ubicación de los predios en un municipio. Entonces esto es una escala de detalle donde podemos ver los usos que ya tendría. Le doy paso aquí a Diana para que ella les haga una precisión respecto de estas escalas a nivel de los estudios de riesgo. Claro que sí. En términos de revisiones y formulación de los nuevos planes de ordenamiento territorial, las exigencias normativas hacen referencia a que se deben trabajar en lo que se denomina suelo urbano, suelos de expansión
y centros poblados rurales, se debe trabajar a escalas grandes, es decir, a unos 2.000 y a unos 5.000 para evaluar los diferentes fenómenos por movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales, ya sería en lo rural. Entonces, es muy importante tener tanto los insumos, hablamos de insumos como de geología, de geomorfología, a ese nivel de detalle, es decir, 1-2000, con el cual se pueda precisar exactamente si, por ejemplo, mi vivienda, mi edificación donde vivo, está siendo afectada por alguno de estos fenómenos, obviamente con una precisión que me permita identificar qué tanta área de mi predio podría ser afectada por las diferentes amenazas. Es más que todo en relación al nivel de detalle que se debe tener, 1-2000 y 1-5000 para estudios básicos de gestión de riesgo. Es importante hacer énfasis en este punto de las escalas, porque esto nos da, como mencionaba y como mencionaba Diana, en detalle en un momento dado para entrar a ubicar los elementos espacialmente. Entonces no es lo mismo que vayamos a registrar una información de un predio en una escala 1-10.000 que en una escala 1-2000. No es lo mismo ir a mostrar los municipios en una escala 1-500.000 que en una escala 1-25.000. Es como para que tengamos claridad en estos temas. En cuanto a la información disponible en la Secretaría de Planeación y desde la Dirección de Sistemas de Información Geográfico, hemos venido trabajando desde tiempo atrás en la implementación de un sistema de información geográfico regional. Digamos que la idea ha sido poder soportar a los municipios con información que les facilite la toma de decisiones, la ejecución de sus planes de ordenamiento, la elaboración de sus estudios de riesgos, y por ello hemos buscado poder suplir información tanto a nivel de cartografía básica como de cartografía temática. En ese afán, inclusive hemos llevado a cabo convenios interadministrativos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, encaminados a actualizar la cartografía básica, considerando que el IGAC es el ente que por su misionalidad debe encargarse de la actualización de esta información. Esta cartografía básica pues incluye lo que son las curvas de nivel, todo lo que son drenajes sencillos, drenajes dobles, vías, sitios geográficos, cuerpos de agua, vegetación, entre otros elementos, además pues, de las construcciones, toda la ubicación de infraestructura y de equipamientos en general. En la actualidad la Gobernación cuenta con información cartográfica básica en escalas 1-100.000, con aproximadamente un 95% del territorio. Igualmente en el caso de una escala 25.000, también tenemos aproximadamente el 95% del territorio en esa escala. Y como mencionaba, se adelantó un convenio con el IGAC encaminado a actualizar esta cartografía para en estos momentos tener alrededor del 80% del territorio en una escala 1-10.000, con unas fechas de actualización que van entre los años 2009 a 2012. Cundinamarca es uno de los pocos departamentos que cuenta con esta cartografía actualizada, con lo cual somos de los departamentos más privilegiados en estos momentos. Aquí, a manera de ejemplo, pues se muestra la escala, la información en la cartografía básica escala 100.000, donde se puede apreciar pues el cubrimiento que es, como mencioné, del 95%. El 5% faltante corresponde pues a los extremos en municipios como Simijaca, Parate Bueno, donde faltan algunas partes. Aquí en este plano se pueden ver las áreas que están actualmente cartografiadas a una escala 1-10.000. Los espacios que vemos en blanco corresponden a las zonas faltantes, por cuanto hubo dificultades en el momento de la captura de las imágenes y no fue posible generar esa información.
A nivel de cartografía básica y tomando en consideración lo que les anotaba Diana respecto de la necesidad de contar con información de detalle a nivel urbano para todo el tema de los estudios de riesgo, así como para los planes de ordenamiento, y cumpliendo con la normativa que hace referencia al tema, se vio la necesidad de actualizar la cartografía básica de cascos urbanos y centros poblados. En Cundinamarca es común que en varios de los municipios, además de cascos urbanos, haya una serie de centros poblados, muchos de los cuales inclusive a veces tienen una dinámica un poquito mayor que el mismo casco urbano. Por esa razón, se priorizaron algunos municipios para entrar a hacer la actualización de la escala 1-2000. Es un contrato que está en estos momentos en ejecución y aquí pues se presenta en este listado los 12 municipios a los cuales se les está generando actualmente dicha cartografía junto con los correspondientes centros poblados. Aquí se hace la observación que unos de los centros poblados de Cibaté y Soacha fueron reemplazados por el casco urbano de La Calera debido a que la resolución de la imagen que estaba siendo utilizada para estos propósitos no facilitaba la discriminación o la georreferenciación de la información, entonces por esa razón se hizo ese ajuste. Pero pues para que lo tengan en cuenta. Perfecto. María Cristina, ¿podríamos nombrar esos 12 municipios, por favor? Sí, tenemos aquí Chipaque, Chuachí, Cogua, Cachancipá, Huasca, Guatavita, Nemocón, Cibaté, Soacha, Tocancipá, Ubaque y, como mencioné, el municipio, el casco urbano de La Calera. Bueno, en cuanto a la cartografía temática, entonces, como mencioné anteriormente, en el afán de poder soportar a los municipios con diferente información que sirva para la toma de decisiones y para sus procesos de ordenamiento y de planeación, la Secretaría de Planeación ha adelantado una serie de convenios a lo largo de estos años con el fin de obtener información temática sensible para estos propósitos. Aquí pues, se menciona a grosso modo la información relacionada con capacidad de uso, una información que generó el Agustín Codazzi en una escala 100.000 a nivel de todo el departamento, y esto fue generado en el año 2000. Posteriormente, en el año 2012, considerando la necesidad de poder ofrecer a los municipios, especialmente de la Sabana, que son los que tienen una dinámica bastante fuerte en cuanto a temas de urbanismo, junto con el municipio de Puerto Salgar por el tema de la ubicación del puerto multimodal, se vio la necesidad de generar en la escala 10.000, a partir de la cartografía de escala 10.000 que ya se había actualizado, la cartografía temática de capacidad de uso, clases agrológicas y de suelos, con el fin de, como menciono, ofrecerles a estos municipios la posibilidad de tener una información actualizada y que les sirviera para sus propósitos de actualizar sus planes de ordenamiento y definir los ajustes que fueran del caso en cada uno de estos municipios. Adicionalmente, se cuenta con la información de los centros poblados, es una información que generó el TANE para el censo del año 2005, es una información que va en escalas 1-2000, 1-5000, dependiendo del centro poblado o del casco urbano del cual se trate. Se tiene una información que, digamos, fue el punto de partida para el tema de los estudios de erosión, remoción en masa. Es un estudio de amenazas por erosión y remoción en masa del año 1998 a escala regional. Lo elaboró el entonces Ingeominas, actual Servicio Geológico, y es, como digo, el mapa que sirvió de punto de partida para posteriormente entrar a hacer estudios más detallados. Se cuenta con un estudio de zonificación de amenaza a nivel de movimientos en masa para el municipio de Caqueza, el cual se generó en escala 1-10.000 en el año 2012, ya que se contaba con cartografía actualizada para esa época. A nivel de la parte catastral, también la Secretaría de Planeación ha buscado disponer de información predial actualizada
mediante convenios que se han firmado con el IGAC, que es el ente rector encargado de la generación de esta información, y en cuyos contratos ha participado o han participado las diferentes corporaciones autónomas y los municipios involucrados. Cada uno aporta un presupuesto y desde el año 2004 al 2013 se han venido adelantando diferentes contratos encaminados a generar precisamente esta información predial. Adicionalmente, y pensando en los planes de ordenamiento, se generó mediante contrato un mapa de todo el departamento y por cada uno de los municipios en escala 25.000 de los usos que definió, usos que propuso cada municipio dentro de su POT, los cuales incluyen la clasificación del suelo como tal, así como los polígonos de zonas de amenaza, zonas de protección y la clasificación del suelo como tal. En este mapa podemos ver la información predial rural, como les decía, disponible entre los años 2004-2013, en los cuales ha participado la gobernación a nivel de estos contratos. Cabe anotar que de todas maneras el IGAC ha venido actualizando esta información y el IGAC en estos momentos ya ha liberado esta información, con lo cual se puede consultar directamente desde el portal del Agustín Codazzi. A nivel de cartografía temática, ¿qué más tenemos? Hay una información de cobertura vegetal a escala 100.000, que fue una información que se generó a partir de las imágenes Landsat del año 2003. Es una información que ya, aunque está desactualizada, pues sirve como referencia. Se tiene una información de las veredas en escala 1.25.000. La última información que tenemos es la del año 2016, que se generó a través de la Unidad Nacional de Tierras, y que ha sido ajustada por la Secretaría de Planeación en cuanto a límites. Este ajuste se hizo el año pasado. Tenemos una información de vías que ha sido la base utilizada para el plan vial departamental, en el cual ha venido trabajando la Secretaría de Movilidad en asocio con el Ministerio de Transporte. Tenemos información de estudios de gestión del riesgo municipal, con lo cual le voy a dar ahorita paso a Diana para que nos amplíe la información. Aquí tenemos una vista de la División de Político-Administrativas Veredas que les mencioné al año 2016, y ahora pues Diana nos va a hablar de... Bueno, dentro de esta cartografía temática, un insumo fundamental para incluir dentro de la revisión de los planes de ordenamiento, pues son esos estudios técnicos de gestión de riesgo. Es muy riguroso tanto las exigencias técnicas, como ya lo ha mencionado María Cristina, en términos de escalas y de metodologías de trabajo. Entonces, se han hecho diferentes convenios con la corporación, en este caso la CAR, Corpo Guavio, también el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para lograr obtener estudios básicos de gestión de riesgo. Estos que están en esta diapositiva son los que se habían hecho antes de este periodo de gobierno, pero resulta que en el 2014 salió la normativa, el decreto 1807, y se tuvo que actualizar esta información. ¿En términos de qué? De los insumos técnicos, es decir, la geología, la geomorfología, que se debe utilizar para la modelación de estos procesos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. Entonces, este año se han actualizado o se están en ese proceso de actualización de 34 municipios, los cuales podemos ver ahí, que es un requisito que no puede faltar a la hora de revisar el esquema de ordenamiento territorial. Las corporaciones autónomas regionales están haciendo un trabajo muy importante, ya que estamos de manera articulada revisando esos estudios para que cumplan no solamente, digamos, con la estructura de asuntos ambientales, sino con las exigencias del Ministerio de Vivienda. Entonces ahí podemos ver los 34 municipios en los cuales van a tener la delimitación y zonificación de las amenazas, las condiciones de amenaza y condiciones de riesgo, es decir, es saber en mi municipio en qué tipo de amenaza se encuentra,
y obviamente sin medidas de mitigación en aquellas áreas donde se presente amenaza alta, pues no tendría ninguna validez. Entonces, básicamente, eso es lo que comprende un estudio básico de gestión de riesgo. Como insumos importantes a incluir, digamos, a partir de julio de este año en el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial, para los diferentes tipos de suelos son, por ejemplo, para movimientos en masa, es todo el tema de cartografía básica, que estos estudios lo que hacen es actualizar la información básica de vías, de curvas de nivel, veredas, límites municipales, áreas de expansión, centros poblados. Toda esta información va a quedar disponible en el sistema de información que está construyendo la Secretaría de Planeación. Por supuesto, también todo el tema de geología, de geomorfología, de unidades geológicas superficiales, la identificación de todos aquellos eventos históricos que han ocurrido en el departamento por los fenómenos que ya hemos comentado, todo el tema de inventario de eventos y, por supuesto, para el fenómeno de incendios forestales, entonces todo lo que tiene que ver con el documento técnico que generó IDEAN y CAR en el año 2014. Este fenómeno únicamente se zonifica en suelo rural. Entonces, estos insumos son muy importantes porque realmente van a mostrar cómo está el territorio en cada uno de estos fenómenos. Ok. Bueno, continuando entonces con el tema de la información disponible, ya se hizo relación de la información vectorial que ha conseguido la Secretaría de Planeación a través de convenios, contratos, e inclusive pues a través de generación propia, como el caso de las veredas. En el caso ya de información raster, digamos que inicialmente la Secretaría de Planeación a través de la dirección adquirió unas imágenes Landsat en el año 2003, las cuales tienen una resolución de píxel de 30 metros. Fueron utilizadas, fue el insumo base para la generación del mapa de cobertura vegetal que mencioné anteriormente. Se cuenta también con unas imágenes SPOT del año 2007, suministradas por el Instituto Agustín Codazzi en el marco del convenio que se venía adelantando para la actualización de la cartografía. Estas imágenes vienen a nivel del departamento, tienen un píxel de 10 metros. Y hay una pregunta de Sandra Vaca Piñero, si le puede recordar qué significa información raster. Ok, la información raster hace referencia a aquella información que se obtenía a partir de sensores remotos, trátese de satélites, trátese de drones, trátese de ortoimágenes obtenidas a partir de cámaras digitales especializadas en la toma de este tipo de productos. Mencionaba a manera de ejemplo que es lo más comúnmente conocido el caso de Google. Uno cuando entra a Google puede visualizar allí imágenes de satélite capturadas por diferentes satélites. Sí, como para complementar un poquito es cuando nos tomamos una foto, es lo mismo, solo que obviamente no está georreferenciada. Una imagen raster lo que hace es una fotografía del territorio en ese momento con unas precisiones y un detalle específico. Para este caso, pues la Secretaría de Planeación tiene imágenes Landsat, imágenes SPOT, imágenes RapidEye, con un tamaño de píxel que es el que define el nivel de detalle. ¿Sí? Pero por ejemplo, esto serviría para todo el tema de suelo rural, sería un insumo importantísimo a la hora de, por ejemplo, ubicar dónde está un centro poblado, dónde está un suelo suburbano. Toda esta información sirve para poder identificar cada una de las características que están presentes en suelo rural. Quedaría perfecto. Ya para suelo urbano, digamos que en temas de precisiones no serviría de acuerdo a esta información que tiene la Secretaría de Planeación. Hay que aclarar también que cuando hablamos de píxel hace referencia
a qué es el tamaño del cuadro. Digamos, una información raster está referida también a unas retículas, unos cuadrados, por así decirlo, y el tamaño de ese cuadrado, de esa celda, es el que nos da la resolución, y a su vez esa resolución nos da mayor o menor precisión en la información que estamos capturando. Por eso hay imágenes, vemos aquí el caso de las ortofotografías, ortoimágenes generadas por el ICAC, que tiene una resolución de 50 centímetros, con lo cual pues, nos permite tener un mayor nivel de detalle comparativamente con una imagen spot, que tiene un píxel de 10 metros, o inclusive una imagen Landsat, que tiene un píxel de 30 metros. Lógicamente, el uso de uno u otro producto depende del tipo de estudio que estemos adelantando. No es lo mismo entrar a adelantar un mapa de cobertura vegetal a una escala regional, como el caso de todo el departamento, a ir a adelantar un estudio de una zona específica en un municipio donde se quiere ver la ubicación de los predios y demanda de un detalle mayor en cuanto a la resolución de la imagen que se vaya a utilizar. Tenemos también imágenes radar que fueron también entregadas por el ICAC. Básicamente estas imágenes se tienen a nivel de los municipios de la provincia de Sumapaz, una parte de los municipios de Tequendama y parte de los municipios de la zona de Oriente. Fueron utilizadas como insumo para la generación de la cartografía vectorial de escala 10.000 que mencioné anteriormente. Aquí a manera de ejemplo pues tenemos un detalle de una aerofotografía donde se puede ver pues, parte de los predios que hacen, se alcanza a ver algún río, relieve, se alcanza a detallar parcialmente. Y aquí ya vemos un contraste entre una aerofotografía y una imagen spot. Y si vemos en la imagen de la izquierda nos presenta un mayor detalle, donde podemos ver inclusive las parcelas de los que conforman cada uno de los predios, y en la imagen de la derecha pues apenas podemos visualizar, podemos distinguir claramente lo que es el río. El resto pues es un poquito más difícil de diferenciar, precisamente por el nivel de detalle de cada una de las imágenes. Bueno, digamos que en consonancia con todos estos elementos que hemos querido poner al alcance de, como mencioné inicialmente, de los municipios y de los usuarios en general, a nivel no solo de la cartografía vectorial, de las imágenes raster, también nos hemos ocupado de trabajar en lo que son documentos, como este caso que se trae aquí, el documento de lineamientos para la formulación de cartografía de los planes de ordenamiento territorial, el cual se elaboró con el fin de ofrecer una herramienta, un insumo base, para que los municipios pudieran saber, en el caso de llegar a contratar la cartografía, bien sea para la actualización o ajuste del CON, bien sea para un proyecto que demande cartografía en su municipio, saber cuáles son los lineamientos que deben tener en cuenta en cuanto a escalas, en cuanto a sistema de proyección, en cuanto a metadatos, y todos aquellos elementos que hacen parte en un momento dado de un proyecto bien enfocado de sistemas de información geográfica. Este documento, a pesar de que pues, se enfocó a la parte de planes de ordenamiento territorial, tiene aplicación en cualquier proyecto que incluya un componente de cartografía y de sistemas de información geográfica. El mismo ha sido entregado a los municipios en diferentes eventos. Es un documento que se elevó a ordenanza con el fin de darle un mayor soporte, digámoslo así, para que sea, entre comillas, de obligatorio uso por parte de los municipios y de las entidades de la gobernación que se encargan de generar cartografía. Bueno, también siguiendo con esos estándares, si una información, si alguna capa, ya sea raster o vector, o cualquier información que se produzca, no tiene una información acerca de la producción, acerca de cómo se debe manejar, qué atributos, es decir, qué características tiene esa capa geográfica, pues realmente no tendría ninguna importancia o validez, porque le serviría únicamente a la persona que la va a consultar.
Entonces, por eso es que desde la Secretaría de Planeación se está, digamos que incentivando y también obligando para que se cumpla la ISO 19115, que es la norma para determinar todo el tema de metadatos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque generalmente en las entidades públicas, pues las personas van cambiando o se van yendo, entonces se necesita dejar la información geográfica muy bien documentada. Entonces, una forma de hacerlo es a través de esta norma de metadatos, para que todos los insumos, ya sean básicos o temáticos, estén debidamente diligenciados, y obviamente esto va digamos que articulado con lo que exige el mismo IDAP y las entidades del orden nacional. Entonces, es muy importante que en sus municipios, en el caso de que generen proyectos, también apliquen esta norma. Hay preguntas. Lady Barrera pregunta, ¿podrían definir una forma más simple y específica qué son los movimientos en masa? Y Carlos Enrique González Ruiz dice, la información es importante, pero muy técnica y no asimilamos fácilmente. Sería buena una explicación. Son los comentarios que hacen. Ok. Sí, realmente el tema de sistemas de información, aparte de que se necesita tener, digamos, ciertos conocimientos, no solamente de las áreas, digamos, espaciales, también se necesita, pues, obviamente, saber manejar los diferentes software que hay, ¿sí? Bueno, digamos, para responder qué es un movimiento en masa, de manera así muy general, ustedes han visto muchos deslizamientos. Entonces, ¿qué es un movimiento en masa? Es simplemente cuando el suelo se mueve, ¿sí? Y genera un arrastre de suelo, de roca, y por ende va a afectar ya sea a una población, a una vía, a cualquier elemento expuesto. Un elemento expuesto son viviendas, son vías, es infraestructura de servicios públicos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener a detalle esta información, porque no es lo mismo poder georreferenciar un movimiento en masa que uno diga, no, es que son más o menos unas 2 hectáreas, a que no, definitivamente es 1.5 hectáreas, y esto va a afectar a la mitad de la población de cierto asentamiento que está ubicado en el área de influencia de ese fenómeno. Entonces, no sé si queda claro. Ok. Bueno, en cuanto a información, ¿cómo tenemos nosotros dispuesta la información? Pensando precisamente en la necesidad de ofrecerle a los usuarios y pensando también o considerando que actualmente las tecnologías de la información facilitan la consulta vía web de la información, que no es necesario desplazarnos hasta un sitio para poder acceder a ella. La Secretaría de Planeación ha venido trabajando en la disposición de toda esta información que hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, con el fin de que cualquier persona pueda acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Para ello, en la página de la Gobernación, que aquí pues aparece resaltado en www.cundinamarca.gov.co, podemos ingresar aquí en Secretarías y Entidades, y desde allí vamos a entrar a Secretaría de Planeación. Allí en Secretaría de Planeación, a mano izquierda, vamos a encontrar el enlace de mapas y estadísticas. Cabe anotar que no solamente en la Secretaría de Planeación y específicamente en la Dirección de Sistemas de Información Geográfica estemos trabajando en la parte de cartografía, también trabajamos todo el tema de la información y estadística del departamento, información relacionada con población, con información del CISBEN, matrículas, información de salud, todo lo que tenga que ver con cifras y datos en general, se ha venido trabajando de tiempo atrás desde allí. De hecho, se han generado publicaciones denominadas estadísticas de Cundinamarca, y en algunos casos conocidas como anuarios estadísticos, donde se encuentra información relevante del departamento a nivel de cada uno de los municipios,
y de cada uno de los sectores que les menciono: educación, salud, justicia, agricultura, ambiente, etc. ¿Qué es mapas y estadísticas? ¿Sí? Bueno, pregunta Wilson Díaz. ¿Cómo pueden los municipios acceder a la información en sus distintos formatos que maneja la Secretaría de Planeación para actualizar los POT, PBOT y EOT? Ok. De tiempo atrás, la Secretaría de Planeación, a través de la dirección, ha apoyado a los municipios con el suministro de la información. De hecho, son recurrentes las solicitudes de municipios para precisamente adelantar estos estudios. Nosotros les entregamos la información en formatos tipo DVD, CD, o inclusive, dependiendo del peso de la información, se las entregamos en un disco externo. ¿Qué información les hemos venido suministrando? Toda la cartografía básica que mencioné anteriormente, la que nos ha entregado el IGAC como producto de la actualización, escala 10.000, y cartografía temática, clases agrológicas, cobertura vegetal, la información de amenazas disponibles, centros poblados del DANE, entre otra información. Ahora bien, como estaba mencionando ahorita, la idea es que mucha de esta información ya la estamos disponiendo en nuestro geoportal. Entonces, ahorita, siguiendo con la presentación, van a encontrar precisamente la ruta por la cual pueden acceder para poder encontrar o descargar parte de esta información. Entonces, mencionaba en este, ¿qué es Mapas y Estadísticas? Es el portal precisamente de datos estadísticos y geográficos que la Secretaría de Planeación ha dispuesto con información de diferentes temas a nivel de departamento y también pues, de los 116 municipios. Hay que aclarar que precisamente la información aquí se encuentra a nivel del departamento. ¿Para qué sirve? Básicamente es para la toma de decisiones, para apoyar la toma de decisiones a nivel de políticas públicas, a nivel de planeación del territorio, proyectos que tengan que ver con ubicación de algún centro educativo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con información georreferenciada y toma de decisiones en general es clave poder acceder o utilizar este geoportal. No sé, dentro de los formatos que se vayan a manejar, o si las preguntas se hacen al final, o se puede hacer. Sí, yo creo que igual ya creo que vamos terminando la presentación, entonces si quieres ahorita hacemos una ronda general de preguntas para poderle resolver las inquietudes a todos los participantes. Okay. Ya estamos en la última etapa. Entonces aquí vemos la dirección del geoportal, también si quieren ingresar por mapas y estadísticas con Dinamarca, Open Data, porque es importante mencionar que parte de la información está dispuesta también como datos abiertos, digamos, atendiendo la ley 1712 de datos abiertos. Entonces, parte de esta información ustedes van a poder descargarla sin ninguna necesidad pues, de entrar a diligenciar algún documento específico, sino sencillamente está al alcance de todos. Ahora, si tienen datos respecto del portal, aquí en este correo pueden escribir las dudas, si hay alguna información que no encuentran o información que necesitan y no está disponible en el geoportal, nos escriben y nosotros con gusto les podemos atender la inquietud. Si definitivamente no existe, pues tendríamos que responderles que no existe. Entonces, aquí vamos a ingresar entonces a Geoportal para poder ver en tiempo real la ubicación, la información que está dispuesta allí. Un segundo, es que las personas, los rayones que se ven allí son los panelistas que están haciendo anotaciones y nos mueven un poquito. Entonces, para quitar eso, dejar de compartir un poquito su pantalla, porque se ve... que pueden interrumpir. Tranquilo. Aquí, de compartir. Y aquí nuevamente compartir.
Ustedes ya pueden seguir y ya no se ven los errores. Pero sí, sí hay internet, sí hay, Sí. Hay gente. pero no aparece. Dale, refresca un momento la pantalla. Bueno, mientras Pues no sé si quieres, vamos leyendo algunas de las preguntas. Mientras va vamos aquí cargando la página. Cargando la información. Sí, porque se quedó en blanco. Sí, ya, bueno, de las inquietudes que han llegado. ¿Es posible que la información que tiene planeación departamental se pueda tener una idea del uso de suelos de los municipios? Uso del suelo, sí. Se tiene la información de los usos propuestos del suelo POT, que fue una de las información, una de las que hice referencia en cartografía temática. Es una información, está a escala 1:25.000 para cada uno de los municipios, y allí se encuentra reflejada la información que definió cada municipio, los polígonos que definió cada municipio a nivel rural, cabe anotar que es solo a nivel rural, en cuanto a la clasificación del suelo, el suelo rural, el suelo urbano, el suelo de expansión, y en cuanto a la definición de los polígonos de amenaza, de zonas de protección, suelos agrológicos o pues de suelos para uso agrícola o agropecuario en general, suelos para la parte de minería, para también lo que son suelos industriales, en el caso pues, de zonas aquí de la sabana donde se han asentado industrias, entre otros. Bueno, en relación a esa pregunta es muy importante porque definitivamente uno de los productos esenciales y, a la hora de generar los planes de ordenamiento pues es el uso y cobertura del suelo. Justamente en ese proceso de revisión que está llevando a cabo obviamente la Secretaría de Planeación de los municipios con el mismo departamento, se están haciendo las revisiones y esa información de diagnóstico y de formulación va a quedar dispuesta una vez está aprobada en el plan de ordenamiento territorial. Mientras tanto, va a estar dispuesta pues la información que tenemos de los por vigencia año 2000. ¿Alguna otra? Sí. Sí, son muchas, pero si quieres, pues Bueno, terminamos ahí. Entonces, entonces vamos a ingresar aquí, como les mencioné, la página www.cundinamarca.gov.co, aquí por secretarías y entidades, entonces aquí ya aparece Secretaría de Planeación, y cuando estemos ya dentro de la página de Secretaría de Planeación, aquí un poquito lento. Aló. Bajamos y aquí a mano izquierda encontramos mapas y estadística, el enlace. Aló. En últimas también ustedes pueden ingresar con esta dirección que aparece aquí, mapas y estadísticas Cundinamarca map.opendata. Esto se ha desarrollado en apoyo con ESRI, que es la firma que distribuye el software licenciado que utilizamos aquí en la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, que es el ARGIS. Entonces, por esa razón aparece así. Diana me hace caer en la cuenta de que es importante que los municipios estén enterados que pueden acceder a información a través del ARGIS online, ya que dentro de del licenciamiento que se adquirió aquí en la Secretaría de Planeación, un licenciamiento con un número bastante amplio de licencias para que los municipios puedan vincularse precisamente y puedan acceder a la información en forma más directa. Se quedó abriendo.
No, desplegando. Usualmente no es tan demorado, no sé si es justo. Ingresa de una vez. Sí, sí, el portal es bastante rápido, regular, no sé hoy. Usualmente ocurre en las presentaciones. Vamos respondiendo mientras va cargando. Sí. Bueno, pregunta Jaime Guerra. En la Secretaría de Planeación de Cundinamarca se puede consultar información epidemiológica por municipio y diferenciada por comunas y veredas. Bueno, esta información es más del resorte de la Secretaría de Salud. En estos momentos, la Secretaría de Planeación, desde la Dirección de Sistemas de Información Geográfico, donde se administra toda esta información cartográfica, ha venido apoyando a diferentes secretarías, dentro de ellas pues está la Secretaría de Salud, para la ejecución de proyectos puntuales como el que menciona la persona que está haciendo la pregunta, donde se busca precisamente espacializar lo que tiene que ver con incidencia de enfermedades, distribución de infraestructura de salud, entre otros elementos. Entonces, en este momento como tal no se tiene esa información, está en desarrollo, ya tendrían que averiguar directamente en la Secretaría de Salud si ya hay algún avance en ese sentido, pero por ahora solo se ha venido trabajando en ese proceso. Pregunta Luis Montañez. ¿Es posible que en los datos abiertos carguen las capas de zonificación de riesgos más recientes? Justamente, como estamos en el proceso de actualización de esos estudios de zonificación de amenazas, van a estar, o sea, todavía no están los documentos finales. Hasta tanto no estén finalizados, pues no se puede publicar esta información en la web. Estamos, como se dice, trabajando en el tema para que salga lo antes posible, y una vez estén los productos finales, estos serán expuestos en la web. No, sí, porque no está morado el ingreso. Wilson Díaz pregunta, ¿la información que genera otras entidades se puede incorporar al SIC de la gobernación? Por ejemplo, de los proyectos ejecutados en el Plan Departamental de Aguas que maneja la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca, EPC. Sí, señor, sí. Efectivamente, en estos momentos, dentro del geoportal, tenemos inclusive involucrada ya la información de estudios de riesgo que se generó en convenio en compañía, pues en conjunto con la CAR. Se están jalando, por así decirlo, directamente desde la página de la CAR. Se está también incluyendo información del servicio geológico en cuanto a la parte de geología, información geológica del departamento. Y en estos momentos inclusive se está apoyando a empresas públicas de Cundinamarca en la elaboración de un sistema de información geográfico que ellos piensan implementar, el cual la idea es que debe quedar enlazado con nuestro sistema de información geográfico para precisamente compartir información que es del resorte de ellos, pero que en un momento dado pues tiene aplicación en diferentes áreas como proyectos de la Secretaría de Ambiente, proyectos de la Secretaría de Movilidad, entre otros. Pregunta Eduardo Bejarano. En el portal podemos adquirir las placas para el tema de la ratificación municipal. Pues como es una información que es del resorte del municipio, es información que nosotros la información que producimos es información a nivel de todo el departamento. La estratificación es, como menciono, del resorte de cada municipio y por ende solamente se encontraría dispuesta en los municipios. Pregunta Lady Barrera.
¿De qué forma se incorpora el recurso humano y el conocimiento de los habitantes del territorio a estos sistemas de información geográfica? Oh, bueno, esa es una excelente pregunta. En estos momentos, la Secretaría de Planeación ha venido trabajando en la implementación de una infraestructura de datos espaciales que es, digamos, el paso siguiente a un sistema de información geográfico. Con esta infraestructura de datos espaciales se busca precisamente que dentro de todos estos procesos la comunidad juegue un papel decisivo a la hora de aportar información. Entonces, con el licenciamiento que tenemos en la actualidad, buscamos precisamente capturar información a través de dispositivos móviles y la idea es que a futuro, precisamente, cualquier persona del común puede en un momento dado participarnos, digamos, hubo un evento, un fenómeno de remoción en masa como los que mencionaba Diana, las personas a través de su dispositivo móvil puedan hacer la captura del sitio donde ocurrió el evento y nos puedan compartir esa información para nosotros poder tener en tiempo real la ubicación del sitio donde se produjo el evento. Como digo, el paso siguiente y hacia allá donde estamos apuntando. Esperamos que al cabo de unos meses, por tarde de un año, ya podamos tener implementados todos estos sistemas de captura de información. Justamente, el proceso de revisión de los planes de ordenamiento territorial, por sus reglas, es que debe ser participativo, ¿cierto? Entonces, para armar, digamos, toda esa fotografía de cómo está hoy el municipio, las diferentes administraciones municipales lo que hacen es, pues, hacer el trabajo con la comunidad para recoger las diferentes la diferente información en temas económicos, ambientales, de gestión de riesgo, eventos históricos, naturales, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa información va a estar en el diagnóstico de los planes de ordenamiento territorial que se deben hacer en conjunto de administración con las comunidades, los líderes sociales y demás. Pregunta María Graciela Santos Barrera. ¿Qué características deben tener los suelos de expansión? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Pero digamos que está más relacionada hacia lo que define el municipio de acuerdo a ver las diferentes estructuras del todo. Me explico. Se tiene, digamos, la estructura económica principal, ¿cierto? Se tiene la zonificación de las amenazas. Entonces, para poder definir esa área de expansión, se tiene que ver, obviamente, el crecimiento, ¿sí? Porque si ya está definido en el perímetro urbano que hacen falta espacio para construir, se debe ubicar el lugar más idóneo donde primero no se presenten fenómenos por amenazas ni medias ni altas, y segundo, que no esté siendo afectado por una ronda hídrica o por un páramo o por un humedal, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso se debe calcular dependiendo tanto del crecimiento y desarrollo de su municipio para definir qué área es la más idónea para desarrollar, que esté fuera de amenaza alta y amenaza media por los diferentes fenómenos. Digamos que para complementar lo que dice Diana, ese es un trabajo específico precisamente de un sistema de información geográfico. Entonces, digamos, el ejemplo típico de un sistema de información geográfico, donde se va a hacer un cruce de las diferentes capas que vamos a tener de información, capas de la cartografía básica y de la cartografía temática, con lo cual podemos en un momento dado entrar a definir cuál sería el sitio indicado hacia donde el municipio podría crecer, y ya de acuerdo con la información de tipo administrativo que se maneje allí en el territorio, pues ya entrar a definir si esos predios están en posibilidad de hacer parte precisamente de esa expansión del suelo. ¿No? Bueno. Bueno. No sé qué más preguntas hay, porque
es bastante amplio. Lo que pasa es que aquí estamos tratando el tema de sistemas de información geográfica, ¿sí? Ya preguntas específicas de planes de ordenamiento territorial vendrán en unas fechas programadas, no sé para qué fechas estarán, pero sí para ya estar con el equipo técnico de ese tema en específico. Sí, lo que sucede es que estamos viendo que todas las preguntas que están haciendo son enfocadas directamente a temas puntuales de ordenamiento territorial. Entonces, pues vamos a tratar de darle respuesta de manera escrita a cada uno de las consultas que están haciendo y vamos aquí en esta sesión a resolver pues todas las que tienen que ver con el sistema, con los sistemas de información geográfica, que es el tema que estamos abordando hoy en la videoconferencia. Más preguntas. Ya es que estoy acá revisando, entonces me dan un minutito ya. Tenemos problemas logísticos. Aquí pregunta Jaime Guerra. ¿Se puede consultar infraestructura y equipamientos en Cundinamarca en los mapas de la Secretaría de Planeación? Esta información se encuentra incluida dentro de la cartografía básica. La cartografía básica, como mencioné, tenemos 3 escalas. En este momento, esta información, como es del resorte directo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puede ser consultado inclusive desde el mismo geoportal del instituto, donde van a encontrar tanto la cartografía 100.000 como la 25.000 y parte de la 100.000 que ya está siendo liberada también para consulta. Entonces, en este momento, por esa razón, todavía no la hemos involucrado, estamos en ese proceso de ir incorporando la información cartográfica. Empezamos por la cartografía temática y posteriormente iremos involucrando la cartografía básica. Pero esta información puede ser abordada directamente desde el portal del Instituto Agustín Codazzi para consultar. Okay, nos pregunta Patricia, buenos días, ¿se puede establecer dónde inician y terminan las vías rurales y urbanas dentro de un municipio en un mapa y dónde lo puedo ubicar? Gracias. Bueno, tenemos una información vial del departamento que ha sido el producto del acopio de información de tiempo atrás. Inicialmente se generó un mapa vial publicado en el año 2000, posteriormente se hizo una nueva actualización en el año 2003, se publicó una nueva versión y en estos momentos tenemos un mapa publicado al año 2013 con la información actualizada de lo que son las vías nacionales, las troncales departamentales y las colectoras departamentales, que son las vías que son del resorte del departamento. Vías municipales son del resorte del municipio específicamente y por ello no las tenemos incluidas dentro de nuestra cartografía. Sin embargo, la información puede ser consultada en el geoportal, la información del mapa vial está dispuesta allí. Dentro de la idea era pues poderles mostrar directamente cómo consultar la información, pero pues parece ser que hubo problemas logísticos y no es posible mostrar en tiempo real el geoportal, pero los invito a que ingresen allí a mapas y estadísticas y allí pueden buscar en diferentes partes, está dispuesta la información, tanto en cartografía como en la parte del geoportal, como en mapas PDF, para que tengan idea de cuál es la información que nosotros tenemos dispuesta allí. Listo, nos pregunta Elsa Bolaños, dentro de estos mapas podemos encontrar los mapas de PONCA. Los PONCA. Bueno, la estructuración de los PONCAs, por ejemplo, para la cuenca del río Bogotá, hasta ahora está en proceso de aprobación. Entonces, esta información aún no estaría disponible.
La información de los demás PONCAS pues sería directamente en las corporaciones autónomas regionales, donde se podría acceder a esa información tanto de documento técnico como de información geográfica y digamos de superposiciones de las diferentes capas que se puedan tener en el estudio de los PONCAS. Nos preguntan, ¿hay proyectos regionales georreferenciados? ¿Cómo es la articulación con los sistemas de información de Bogotá? Bueno, en cuanto a nivel de proyectos regionales, se ha venido trabajando de la mano con el distrito en un proyecto que se llama Infraestructura de Datos Espacial Regional. Es un proyecto que está en estos momentos en ejecución y con el cual se busca precisamente abordar ya la parte regional, ya que el distrito cuenta con una infraestructura de datos de catastro distrital que se llama IDECA, que también tiene su propio geoportal, y hemos visto la necesidad de entrar a articular la información, ya que era muy común en nuestros mapas dibujar a Cundinamarca con el espacio de Bogotá en blanco. Y a su vez Bogotá demandaba información, pero solamente podía tener la de algunos municipios que hubiera conseguido por cuenta propia. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en ese proyecto, el cual incluye 38 municipios de Cundinamarca más el área del distrito capital. Es un proyecto que apunta precisamente a mostrar la información de toda esta región que les estoy mencionando. Y a futuro la idea es mostrar no solamente lo que es Bogotá y estos 38 municipios, sino todo el departamento. Se está trabajando en un portal, lo está liderando la Secretaría Distrital de Planeación junto con Catastro Distrital, y nosotros estamos participando directamente en el proyecto. La idea es que antes de finalizar este año ya esté en funcionamiento el geoportal, y la idea es que vamos a compartir información que producimos aquí en el departamento va a ser mostrada en ese geoportal, y a su vez información que haya sido levantada y que es de directa responsabilidad del distrito va a ser mostrada en nuestro geoportal. Bueno, la siguiente pregunta, sobre fuentes hídricas, ¿qué información se tiene y cómo consultarla? Fuentes hídricas, tenemos lo que son los drenajes sencillos, es una información que hace parte de la cartografía básica dispuesta o generada mejor por el Agustín Codazzi. Entonces, como mencioné anteriormente, esta información puede ser descargada directamente desde el portal del Instituto Agustín Codazzi. Allí encuentran la información en escalas 100.000, 25.000 y 10.000, dependiendo del nivel de detalle que ustedes quieran visualizar. Se encuentran los drenajes sencillos, que son las quebradas y los nacimientos de los ríos grandes, y el drenaje doble, que hace referencia ya específicamente a los ríos, como el río Bogotá, el río Magdalena, el río Negro, etc. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿existe en el geoportal información de caminos reales? En estos momentos no se ha publicado todavía, pero en la Secretaría de Planeación se firmó, sí tenemos información de la red de caminos de un sector del departamento. Fue una información que se generó en convenio con el Agustín Codazzi en el año 2003 y que corresponde a la georreferenciación de la red de caminos de la zona centro-oriente del departamento. Me explico, allí se ubican municipios como Guatavita, Chuachín, La Calera, Huasca, Guaté, Sesquilé, entre otros. Más o menos tenemos georreferenciado un 35-40% del departamento con la red de caminos. Allí se incluyen caminos, haciendo referencia a senderos, trochas, como caminos reales, aquellos que se encontraron identificados con ese nombre como tal. La idea es que se hizo una georreferenciación a partir de la cartografía histórica que tenía el Agustín Codazzi,
de los años 1940 a 1960, escalas 25.000 e inclusive escala 10.000 en aquellos casos donde había información, y luego se espacializó sobre la cartografía básica a escala 25.000. En estos momentos inclusive se está buscando firmar un contrato con el Agustín Codazzi para poder tener la información del resto del departamento, considerando la importancia que tiene esta capa temática, ya que ha habido muchas consultas en los últimos tiempos y más aún considerando que dentro de los planes de ordenamiento debe quedar incluida esa información por el tema de patrimonio histórico, por el tema de recuperación y restauración de caminos, y en algunos casos para poder recuperarlos, porque parte de estos caminos desafortunadamente han sido invadidos y han sido apropiados por particulares. Gracias, María Cristina. La siguiente pregunta es, ¿cómo se distingue los mapas de ordenamiento territorial, lo que existe de lo que está proyectado? Bueno, esta información, como lo decía María Cristina hace un momento, está publicada en relación al uso actual del año 2000, de los POT del año 2000, porque lo que se está haciendo ahorita, uso propuesto para el POT del año 2000, porque justamente en estos momentos está en la revisión de los planes de ordenamiento, lo cual esa información todavía no está disponible porque no están los documentos finales, ¿sí? Entonces, hasta tanto no se tenga el plan aprobado, pues no se puede disponer esta información porque no la tenemos. Esta es una información que directamente no la facilita las secretarías de planeación de los municipios de Cundinamarca. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la información que se puede consultar en el Agustín Codazzi y la Secretaría de Planeación de Cundinamarca? En esencia es la misma información a nivel de la cartografía básica, por cuanto la cartografía básica, el IGAC es el ente rector que tiene por misión generar esa información. Por lo tanto, la información que nosotros tenemos en estos momentos es la que nos ha suministrado el Instituto Agustín Codazzi. Eso, como digo, en cuanto a la cartografía básica. No obstante, en el caso de la información de actualización catastral, tanto rural como urbana, sí hay una diferencia, ya que desde el año 2004, cuando se iniciaron los contratos interadministrativos que mencioné anteriormente, donde ha habido participación del municipio, de las corporaciones autónomas y de la gobernación, se contrata directamente al IGAC para la generación de esta información. El IGAC, una vez entrega la información, la entrega con una vigencia específica. Me explico. Si el municipio de Apulo, por poner un ejemplo, está interesado en hacer la actualización catastral, lo manifiesta y aporta la parte que le corresponde, la corporación a CAR, en este caso, aporta lo que le va a apoyar al municipio, al igual que la gobernación también define cuánto va a apoyar con ese proceso. Se contrata al IGAC y se genera la información con vigencia. Si se contrata en el año 2012, la vigencia es 2013. No obstante, después del 2013, el IGAC sigue haciendo ajustes a los predios por el tema de la parte dinámica que se presenta en cuanto a ventas, compras, deslindes, etcétera, que se puedan presentar dentro del tema de predios. Y esa información así actualizada la maneja directamente el IGAC. Entonces, la información predial que tenemos nosotros es puntual al año en que se generó, mientras que la información predial que tiene el Agustín Codazzi dispuesta en su página sí es una información que en un momento dado puede estar más actualizada. Listo. Entonces ya pudimos ingresar aquí al link. María Cristina les va a mostrar la información que está disponible en estos momentos en el geoportal de la Secretaría de Planeación. Bueno, entonces, finalmente, bienvenidos a nuestro geoportal llamado Cundinamarca por Mapas y Estadísticas. Como les mencioné anteriormente, pues en este geoportal se ha buscado
disponer la mayor parte de la información que nosotros hemos acopiado a lo largo de estos años, en los cuales hemos venido trabajando en la información cartográfica y de sistemas de información geográfica, y donde también se está disponiendo información de proyectos puntuales que se están adelantando con diferentes secretarías. Entonces, aquí encontramos una parte que dice encuentra, descubre y descarga. Ustedes pueden aquí buscar con una palabra específicamente a nivel de la información que demandan, o sencillamente si ustedes ya quieren algo específico, por decir que necesitan una información del sector agropecuario, pues se van directamente al enlace que acá y donde van a encontrar información generada por la Secretaría de Agricultura en lo que tiene que ver con la parte agrícola, cultivos, áreas sembradas, además de inventarios pecuarios, inventarios de animales porcinos, caprinos, búfalos, etc. Si ustedes necesitan ya entrar a buscar, por decir aquí en el caso de inventario porcino, podemos entrar. ¿Sí? ¿Cómo podemos quitar esto? Sí. Porque es que aquí está Para poder, sí. Entonces aquí vamos a poder ver la leyenda asociada con el inventario porcino. En algunos casos parte de esta información va a poder ser descargada. Entonces miremos aquí de manera de ejemplo también la información de la CAR que les mencioné, de lo que son los estudios de riesgos que se generaron para 24 municipios en asocio con la gobernación de Cundinamarca. Si por ejemplo aquí quisiéramos mirar riesgo rural del municipio de La Palma, le damos clic y aquí en esta opción donde nos dice descargar, podemos entrar a descargar la información como una hoja de cálculo, como un archivo KML para visualizar en Google Maps, o como un archivo shapefile donde podemos tener acceso a la capa para poderla trabajar en un software de sistemas de información geográfico. Esa es una de las opciones que nos ofrece aquí la página. Podemos también ingresar, como les digo, por cualquiera de estas sectores, opciones temáticas, ¿sí? Podemos tener el caso de la cartografía. Entonces aquí vamos a encontrar la información de veredas que les mencionaba en el año 2017. Esta información, como hablé anteriormente, es una información que generó la Unidad Nacional de Tierras a nivel de todo el país. Aquí pues solamente tenemos descargada la de Cundinamarca y esta información, como les mostraba, puede ser descargada. Es una información que fue ajustada con base en los límites que nos suministró el Instituto Agustín Codazzi en el año 2013, porque pues variaba un poquito y por eso fue necesario hacer precisamente ese ajuste. Aquí encuentran la información de municipios, de provincias, si necesitan conocer cuáles son las provincias. Encontramos aquí la información precisamente que hemos mencionado a lo largo de la charla de usos propuestos del suelo, con base en la información de los POT. Es una información que está dispuesta también para descarga. Es la información que se generó a nivel de todo el departamento con base en los planes de ordenamiento, lo que propusieron a nivel de los usos del suelo. Entonces también allí pueden entrar. En el año 2000. Exacto, valga la claridad. De hecho, aquí pues se hace alusión en la descripción y esto es parte de lo que mencionaba Diana, de los metadatos. Entonces, con base en la descripción podemos saber cuál es la fuente de la información, en la escala con la cual fue generada y nos da una idea de la validez de la información. Podemos también entrar aquí más abajo. Aquí vemos entonces que hay información en este momento de la parte agropecuaria, de la parte cartográfica, de demografía, de educación,
de la parte de violencia y seguridad, una información a nivel de economía, finanzas, la información del CISBEN. Podemos mirar que es una información basada pues en la encuesta del CISBEN, donde a manera de ejemplo pues podemos mirar aquí jefes de hogar, divorciados, hombres y mujeres. Se muestra el mapa con las leyendas correspondientes y podemos ver los metadatos asociados con la información si queremos visualizarlos. Entonces aquí nos dice que hace referencia a jefes de hogar divorciados según sexo para los 116 municipios, que es una información del año 2016 y que la base es el CISBEN con corte a abril del 2016. Entonces podemos encontrar toda esta información aquí dispuesta. Bueno, podemos encontrar también la información de algo a nivel de salud, de políticas públicas que se están trabajando a nivel del departamento. Bajando, podemos encontrar aquí una galería de mapas, el geoportal, y tenemos mapas PDF. Entremos o empecemos con los mapas PDF. Pensando precisamente en que algunas personas de pronto no tienen posibilidad de acceder, porque sus conocimientos de herramientas informáticas son limitados y quieren tener un mapa de primera mano que ya esté elaborado, que sea solamente imprimir. Entonces tenemos aquí dispuestos una serie de mapas como son el mapa de cobertura vegetal, que les mencioné que se generó al año 2006, el mapa de uso del suelo, de provincias, capacidad de uso de la tierra, de cuencas, todos a nivel del departamento. Y adicionalmente están los mapas que les hemos mencionado de usos propuestos del suelo a nivel de municipios. Entonces, si alguien necesita conocer, por ejemplo, los usos y cuál es la información que hay del POT del municipio de Apuro, pues puede ingresar aquí y va a encontrar la cartografía de ese municipio, por lo menos lo básico que le pueda servir para su estudio puntual. Tenemos entonces información, como les digo, es una información dispuesta en PDF, sencillamente la pueden descargar en su equipo, lo pueden guardar, la pueden llevar en su USB y pueden imprimirla en una impresora común y corriente en cualquier momento. Entonces estamos aquí abriendo uno de los que tenemos a manera de ejemplo, pues para ustedes ya desde sus casas pueden entrar y revisar ya con la dirección de la página, el ingreso que ya les mencionamos, y pueden entrar a revisar la página en detalle para que encuentren y revisen qué información hay allí que les pueda servir. Y como mencionaba antes en la charla, pues si hay alguna inquietud, pues nos pueden escribir también para colaborarles en la información que demanden. Sí, siempre y cuando pues esté a nuestro alcance, como mencioné también, porque pues habrá información que de pronto apenas está en proceso de elaboración o habrá información que definitivamente no existe. No. Sí, de todos modos, esa información ahí de PDF se puede descargar e imprimir o guardar en sus computadores. ¿Será que cualquiera no tiene PDF? Sí. Bueno, entonces pasemos aquí a la galería de mapas. En la galería entonces vamos a encontrar el mapa base de Cundinamarca. Vamos a darle clic a este mapa. Como su nombre lo indica, pues es el mapa base del departamento, donde vamos a encontrar, o incluye todo el tema de la información vial, la información de la división política de los municipios. Aquí podemos entonces encontrar la leyenda. No tiene leyenda, la lista de las capas que están asociadas. Entonces nosotros podemos prender las vías, si queremos ver las vías podemos prender los ríos. Esto es ya un manejo más interactivo para personas que en un momento dado están más familiarizadas con el uso de información y de sistemas
de informáticos. Si queremos podemos prender las curvas de nivel. Esto, pues, todo lo que compete a la cartografía básica. Inclusive viene la información de los predios rurales, vienen las ortoimágenes. Entonces podemos aquí ver cuáles han sido las imágenes que se han... Es que no, fíjate. Acá en eso. No, entonces aquí así. Bueno, entonces aquí podemos ver una panorámica, por así decirlo, de las ortoimágenes que capturó el Agustín Codazzi para generar la cartografía básica escala 10.000 que tenemos actualizada en el departamento. Algunos espacios que aparece, esta zona que aparece aquí, no ha sido capturada, lo mismo que esta otra zona, son las zonas, por eso yo hablé que tenemos un 80% del departamento. En esta zona pues hay una información también escala 10.000, pero es un poquito anterior porque esa se contrató por cuenta de Corpo Guavia. Y en esta zona se tiene una información de tipo radar. Entonces, esta es la cobertura que tenemos de las ortoimágenes que les mencioné, cuya resolución nos permite tener un detalle de hasta 50 centímetros. Entonces, aquí podemos prender las imágenes radar, vemos aquí las fotos y esta es la cobertura de las imágenes radar que les mencionaba. Entonces, podemos tener la división de provincias y podemos tener un nivel de detalle de la información. En la medida que nos acercamos podemos ver entonces aquí ya la división de veredas, podemos ver los centros poblados y entonces aquí nosotros podemos prender y apagar las capas según como precisemos ver la información. Podemos tener aquí también una lista de los predios. Entonces aquí podemos consultar, hacer consultas de... Sí. Eso entonces en lo que hace referencia al mapa base. Entonces allí ustedes ya tienen cómo consultar todo lo que es el mapa base de Cundinamarca, con las curvas, los ríos, los drenajes. Si ya necesitan una capa específica de uno de estos, como mencionaban, de los drenajes, pues ya tendrían que descargarla directamente desde la Agustín Codazzi. Pero aquí ya está conformado el mapa de Cundinamarca con esa información. Aquí tenemos una información también del mapa base del río Bogotá, para aquellos que en un momento dado necesitan ver información específica de esta cuenca. Esto pues se desarrolló en respuesta a la sentencia del río Bogotá, en la cual el departamento pues tiene una gran participación, por así decirlo. Esto pues en cuanto a, aquí tenemos los usos propuestos del suelo. Vamos a ver. Aquí entonces un detalle de los usos. Y entonces aquí abajo entonces podemos ver las capas que están, municipios, usos, y podemos ver la leyenda. Entonces vemos que los colores verdes nos representan las áreas protegidas, zonas de conservación. Este color rojo nos presenta las zonas de amenazas, los colores amarillos nos representan las zonas de desarrollo agropecuario, zonas viales de servicios, entre otros. Y ya digamos, como para ir terminando, entonces vemos aquí ya lo que es el geoportal, donde podemos entrar a hacer consultas detalladas de la información. En la medida en que nosotros hacemos un acercamiento, podemos ver más detalle. Entonces, en principio los colores que vemos aquí hacen referencia
a los matices isométricos, o sea, las diferencias de altura, lo cual significa que estas zonas son zonas más altas, entonces allí encontramos zonas de páramo, mientras que estas zonas de color claro pues son zonas que están más próximas al nivel del mar en cuanto a altura sobre el nivel del mar. Bueno, aquí podemos ver entonces también nuestra imagen, podemos ver parte de las ortoimágenes que se han capturado en la visión política. Y aquí abajo entonces tenemos también información de estadísticas que les mencionaba. Entonces aquí también vamos a encontrar mapas generados a partir de las estadísticas. Miremos por ejemplo el caso del CISBEN. Entonces, algunos funcionarios de los que trabajan en la dirección encargados de esta información han generado una serie de mapas que buscan precisamente mostrar cómo es el comportamiento a nivel de cada una de las variables que se incluyen dentro del CISBEN, y se han generado mapas. Por ejemplo, aquí podemos ver el mapa de proporción de hogares que poseen calentador de agua, ducha eléctrica. Entonces aquí nos muestra la leyenda, y aquí podemos descargar los datos. Si en un momento dado necesitamos, entonces aquí se nos descargan en un archivo Excel que podemos ver fácilmente en nuestro computador. Tenemos información de educación, datos territoriales, seguridad, sí, información sectorial de información de la población, el PIB. Eso pues, como volvemos a la presentación, entonces para terminar, ¿no? Okay. Sí, eso es. Aquí en este, con eso mostramos. Aquí ya para terminar, entonces, lo que mencionábamos, si no se encuentran los datos, pueden escribirnos a este correo, y pues nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intentaremos solucionarle la consulta que tengan. Así es. Ay, nuestros correos. ¿No hay más preguntas? Sí, pero no sé si van a decir algo de eso de los correos. No, pues en esencia sí, mostrar aquí en la dirección de correo mapasestadísticas@cundinamarca.gov.co, y aquí pues nuestros correos, si necesitan alguna información puntual, alguna aclaración, una consulta, con todo gusto, nos pueden ubicar en la Secretaría de Planeación en la Torre Central, piso quinto, y nuestros correos maria.ruiz@cundinamarca.gov.co y diana.robles@cundinamarca.gov.co. Bueno, aquí van las preguntas, que hay varias. Ok. Entonces, sigamos con el tema. Nos pregunta Lady Barrera, en muchos municipios de Cundinamarca hay comunidades indígenas y resguardos. ¿Tienen información los sistemas de información de la gobernación sobre el conocimiento ancestral de estos territorios y la visión territorial de estas comunidades a manera de preservación de la cultura territorial de estas comunidades? Bueno, sí, es una información que ha sido producto pues de muchas consultas. Solamente se tiene no se tiene georreferenciado, solamente tenemos conocimiento que hay ya como oficializado, por así decirlo, el resguardo indígena de Cota, y en estos momentos ya hay una dependencia de la gobernación encargada del tema, que busca precisamente entrar a georreferenciar las otras
los otros asentamientos, pero en estos momentos no lo tenemos referenciado como tal. Gracias, María Cristina. La Secretaría de Planeación de Cundinamarca tiene programas educativos para el uso y consulta de la información geográfica por estudiantes. Bueno, pues tanto así como programas, no. Básicamente, cualquier consulta que necesitan, pues vienen y nosotros aquí les indicamos dónde encuentran la información, qué información tenemos, pero ya así a nivel de capacitación no se tiene. Listo. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad máxima de créditos que ustedes le pueden dar por cuenta organizacional a cada municipio en Argis Online? Bueno, en este momento no tengo el dato exacto, pero pues si necesitan el dato se los podemos enviar por correo, porque pues eso lo maneja es la persona que viene directamente de ERRI y que nos soporta todo el tema. Además del ingeniero de sistemas que nos ayuda en todo el tema de roles y permisos, ellos son los que manejan eso, pero pues sí les podemos dar el dato. Listo, nos envían un saludo desde el municipio de Pandi, igualmente pues extendemos el saludo no solamente a Pandi, sino a todos los municipios que han estado conectados durante toda la sesión que hemos tenido el día de hoy. La siguiente pregunta, en lo que tiene que ver con vivienda, ¿existen estudios de riesgos sísmicos de viviendas en Cundinamarca? Bueno, como lo habíamos comentado, los estudios básicos se hacen para los fenómenos de movimiento en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales. Entonces, tendría que preguntar qué municipio es el que está haciendo esa consulta para ver si esos estudios ya está, si ese municipio ya tiene esos estudios o, por el contrario, tendría que entrar a elaborarlos. La presentación, me están preguntando por acá si es posible compartir la presentación. Sí, vamos a hacer este ejercicio siempre, e igual toda la información y el audio y el video de esta videoconferencia queda también a disposición de todas las personas que participaron y de los estudiantes de la escuela virtual igualmente. Entonces, pues no hay ningún problema, nosotros compartimos la información. Perdón. Aquí alguien que me está diciendo que no le respondimos la pregunta sobre metadatos, si está todavía presente la persona, si nos puede por favor colaborar reenviándonos la pregunta, porque es que digamos en la pantalla aquí no nos sale, entonces no, de pronto porque se nos pasó, entonces le agradecemos si nos puede nuevamente hacer la consulta para poder dar respuesta. Mil gracias. Bueno, mientras tanto, entonces, les agradecemos a todos por su participación y pues acá desde la Secretaría de Planeación, desde todas las direcciones que hacemos parte de la Secretaría, les enviamos pues un saludo muy especial y estamos prestos a todas las inquietudes y a brindarles toda la asistencia técnica que requieran los municipios para su buena labor en temas de planeación. Entonces, pues, compañeras, muchísimas gracias por su participación y por esa valiosa información que le hemos suministrado hoy a los municipios. Bueno, gracias. Desde la Dirección de Desarrollo Regional estamos, pues, trabajando continuamente en estos procesos de revisiones de los planes de ordenamiento territorial. El trabajo que sigue ahora es, después de tener esos productos finales, es, pues, integrarlo a ese sistema de información que está construyendo la Secretaría de Planeación, porque la finalidad de todo esto es que la información esté actualizada y le sirva a los usuarios de todos los municipios, porque con información actualizada y a detalle se pueden tomar unas mejores decisiones y de eso es lo que nos ocupamos aquí. Entonces, gracias a todos los participantes, estamos prestos a las inquietudes u observaciones también que tengan al respecto. Sí, muchas gracias a todos los que participaron en esta charla virtual y a quienes se expresaron a través de sus inquietudes, preguntas, consultas. Es muy placentero, pues porque eso indica que la gente está motivada, que les interesa el tema. De paso, aprovechar para mencionar que el 26 de junio estamos organizando el Día SIC
es el día que vamos a destinar a mostrar aquí en la Gobernación de Cundinamarca qué son los sistemas de información geográfica, qué información tenemos dispuesta ya en nuestro geoportal, qué información nos puede, un mapa nos puede decir muchas cosas y a la vez no nos puede decir nada, pero la idea es precisamente que esta herramienta le llegue a todo mundo y que sea de consulta permanente, y más en el caso de los municipios donde la información es crucial para la toma de decisiones. Entonces, pues de todas maneras, desde la Dirección de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y Estadística de la Secretaría de Planeación, darles las gracias por su interés en participar y, como les digo, invitarlos a consultar nuestro geoportal. La idea es que precisamente toda esta información la hemos colocado allí para que ustedes puedan disponer de ella, puedan consultarla, puedan descargarla. Y, como digo, hemos procurado desde mucho tiempo atrás poder disponer de una información, ojalá en lo posible lo más actualizada, y que sea de consulta para todos los usuarios de nuestro departamento y todos aquellos que en un momento dado están interesados en la información. Entonces, tenemos muchas gracias. Vale, vamos a responderle la pregunta a Héctor, que ya nos hizo la pregunta puntual, y es referente a la norma de metadatos. Él dice que no entendió muy bien a qué hace referencia, entonces, Denita, si nos puedes colaborar, gracias. Bueno, estos son estándares internacionales y nacionales que, por ejemplo, el IGAP ha adoptado para que la información esté organizada y estructurada de tal forma que cualquier ciudadano, cualquier persona la pueda entender. Entonces, cuando hablamos de producir información, obviamente esa información debe estar documentada. ¿Qué nos indica? Que debe tener una escala. Se hizo, por ejemplo, el estudio básico de gestión de riesgo a una escala 1-2000. Debe tener estas características, estos insumos. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se hizo? En el año 2018. ¿Quién la hizo? ¿Fue tomada de un dato de referencia o fue producida desde cero? Bueno, es información muy valiosa que hace referencia a cómo se produjo y que cualquier persona la pueda entender y utilizar de la mejor manera. Yo quisiera complementar, pues de todas maneras, los metadatos hacen referencia al dato del dato. Es una definición muy sencilla, muy elemental, por así decirlo. Pero ¿qué se busca detallar con esto? Que toda información cartográfica que uno vaya a utilizar debe tener un metadato para poder uno tener certeza de la calidad geográfica de esos datos. Si nosotros desconocemos con qué calidad fue levantada la información, cuál fue el sistema de referencia, cuál fue el sistema con el cual se capturó la información, cómo se georreferenció, etcétera, pues si no conocemos esa información, difícilmente esa información nos va a poder servir en un momento dado para adelantar un proyecto, porque desconoceríamos la fuente y como dije, la calidad con la cual fue generada. Cabe señalar que a nivel de los datos geográficos existen diferentes normas ISO, que ISO es ISO, hace referencia a una norma, a un estándar internacional. Entonces, a nivel de datos geográficos también existen estándares, tanto a nivel de metadatos, tanto a nivel de calidad de datos geográficos, y otros estándares que se han generado ya para publicación de los datos en Internet, en diferentes formatos. Entonces, todos estos estándares deben ser utilizados, como decía Diana, para precisamente tener certeza de la calidad de esa información. A nivel de Colombia existe la norma NTC 4611, esa es generada por ICONTEC, y es, digámoslo así, el coger esa norma internacional y traerla a nuestro país y a copiarla o a apropiarla desde ICONTEC. Entonces lo pueden encontrar como ISO 19115 o como NTC 4611, ya la que es la adoptada en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, un feliz día y un feliz fin de semana para todos, y nos estaremos viendo en el próximo viernes de la planificación. Feliz tarde. Gracias. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más.